Bueno, pues me toca hablar de esto como del contexto histórico. Entonces, bueno, sobre todo se trata de entender que la devoción al corazón de Jesús, aunque es algo esencial en la vida de la Iglesia, es algo que siempre ha estado presente en la vida de la Iglesia, aunque, bueno, como somos seres humanos limitados, tenemos poca memoria, pero siempre ha estado presente, ¿no? Y es algo que muchas veces los devotos del corazón de Jesús han querido subrayar. Siempre ha estado presente, y entonces uno va a los textos de los santos padres y se encuentra a San Justino, que dice unas cosas preciosas sobre el corazón de Jesús, o San Agustín, o Orígenes, o bueno, los santos padres en los siglos II, III, IV, pues dicen cosas muy bonitas sobre el corazón de Jesús, que más o menos lo que dicen los padres antiguos, el resumen, ¿no?, es que de la contemplación del corazón de Cristo, ¿no?, digamos, nace la vida mística, dicen ellos, ¿no? Del corazón de Cristo traspasado en la cruz sale el agua y la sangre, que son símbolos del Espíritu Santo que se derrama sobre el mundo, ¿no?, de los sacramentos, de la vida de la Iglesia, de la vida sobrenatural, ¿no?, dicen los santos padres, y por tanto contemplar el corazón traspasado de Cristo es, por así decir, la puerta a la vida sobrenatural, ¿no? O sea, desde siempre la Iglesia ha tenido una mirada sobre el corazón de Cristo, ¿no? Esto luego, pues en la Edad Media se desarrolló mucho, porque como esto lo había dicho San Agustín, y San Agustín es el autor con mayúsculas de toda la Edad Media, y todos los medievales pues están todo el día leyendo a San Agustín o a San Gregorio Magno, que copiaba a San Agustín, pues en la Edad Media también todo el mundo, ¿no?, pues sigue contemplando el corazón de Cristo, escribiendo sobre el corazón de Jesús, y encontramos tanto teólogos como San Bernardo o místicas, pues como Santa Gertrudis, por ejemplo, ¿no?, que tienen, bueno, con una mirada muy centrada en el corazón de Cristo, ¿no? Incluso hay un momento en el siglo XIII, que tengo que mirar un poco, ¿no?, las fechas y eso, ¿no?, en el siglo XIII y en el siglo XIV, ¿no?, sobre todo en la orden de los dominicos, ¿no?, aunque Santo Tomás es quizás el único autor de la Media que no habla de Santo Tomás, de Sagrado Corazón, pero bueno, habla muy poco, ¿no? Pero sin embargo los dominicos en general también eran muy devotos del corazón de Cristo, y hay incluso ellos son los que piden una serie de fiestas que tienen que ver con esto, ¿no? La fiesta de la Santa Lanza, la fiesta de las 5 llagas, ¿no? Y como que, bueno, incluso hay un monasterio que se llama Unterlinden, yo que no sé alemán, Unterlinden, ¿no?, que es un monasterio en el que todas las habitaciones, todo tenía que ver con el corazón de Jesús. Bueno, en el siglo XIV pues encontramos, sobre todo en Alemania y eso, pues como mucha contemplación al corazón de Cristo, ¿no? Y entonces, aunque la Iglesia, los devotos del corazón de Jesús siempre se han esforzado en decir que esto es algo esencial a la fe, que siempre lo hemos tenido, ¿no?, sin embargo, también hay una afirmación que es importante que entendamos, que, sin embargo, especialmente, el corazón de Jesús se ha querido revelar de un modo especial en estos tiempos. Aunque siempre ha estado, aunque la Iglesia siempre le ha buscado, aunque la Iglesia siempre ha mirado el corazón de Cristo, sobre todo hay un momento de la historia en el que el corazón de Jesús quiere mostrarse de un modo especial. Y esta afirmación la encontramos tanto en la misma Santa Margarita. En la misma Santa Margarita dice frases así, ¿no?, como que especialmente en este momento, la Santa, hay una frase que la tengo aquí repetida como 50 veces, ¿no?, que dice, que como se ha envejecido y enfriado la humanidad en el amor de Dios, ¿no?, para eso se revela el corazón de Jesús, ¿no?, porque se ha envejecido y se ha enfriado en el amor de Dios, dice Santa Margarita, ¿no? Entonces, para eso, el corazón de Jesús se ha revelado de un modo especial, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a intentar hablar hoy. Bueno, hoy, luego tienes otra charla, no sé sobre qué, pero por lo menos en la primera, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué Santa Margarita dice, ¿no?, que se ha tenido que revelar de un modo especial? Porque se ha enfriado la caridad en el mundo. ¿Qué es lo que Santa Margarita entendía? ¿Qué es lo que tenía delante de los ojos para decir que se ha enfriado la caridad en el mundo, ¿no? Y nosotros lo vemos más fácil, yo creo, ¿no? Yo creo que quizás Santa Margarita tenía que tener una mirada penetrante sobre la realidad de su época. Para nosotros no hace falta tanto, ¿no? Basta con ser superficial y poner la tele para entender que se ha entibiado la caridad en el mundo. No hace falta ser un contemplativo para eso, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar entender a qué se refería, ¿no? Y nos vamos a ayudar
pues también de los textos del magisterio que han intentado explicar esto, ¿no? Entonces, en resumen, de momento, ¿vale? Primera idea. La devoción, el culto al corazón de Cristo, la contemplación al corazón de Jesús, siempre ha estado presente en la Iglesia, ¿vale? Se ha considerado siempre como la puerta a la contemplación sobrenatural, siempre, pero hay un momento en el que se revela con más fuerza. Es curioso que si cogemos los místicos de la Edad Media, muchas veces sale el tema del corazón de Cristo, muchas veces. Sin embargo, es curioso que tú coges los místicos, digamos, que nosotros más conocemos, que son los de la Edad Moderna, y ya no sale. Tú coges a San Juan de la Cruz y no sale. Tú coges a Santa Teresa y no sale. Tú coges a San Ignacio, a ver, siempre nos esforzamos como en verlo un poco, pero salir, no sale, ¿no? No sale, ¿no? No, en San Ignacio no encuentras corazón de Jesús, encuentras conocimiento interno, pero corazón de Jesús o costado traspasado, eso no sale, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente esto no es culpa de estos santos, ¿no? No vamos a echar la culpa a San Juan de la Cruz, ¿no? Pero sí es, digamos, culpa de su época. Al final de la Edad Media hay un enfriamiento en la caridad, hay un enfriamiento en la vida contemplativa. Tú ves el siglo XIII y está lleno de místicos. Tú coges el siglo XIV o el siglo XV y hay que rebuscar y son santos que, bueno, que el que sepa historia de la Iglesia igual los conoce un poco, pero los demás no mucho, ¿no? Y hay un enfriamiento en la vida mística y hay un enfriamiento en hablar del corazón de Cristo. Y el Señor, por cauces ordinarios, va poco a poco otra vez calentando a la Iglesia, ¿no? Que es toda la reforma de la Iglesia de la Edad Moderna, primero en España, ¿no? Por eso en España hay tantos místicos en esta época, pues luego en Francia. Pero es verdad que el tema del corazón de Cristo está como un poco desaparecido. En España un poco a la excepción, el que habla un poco del corazón de Jesús en la mística española del Renacimiento, un poco, tampoco muchísimo, es San Juan de Ávila, pero los demás pues apenas salen, ¿no? Y entonces el corazón de Jesús se le aparece a Santa Margarita, y Santa Margarita, bueno, como sabéis, el Señor se le aparece a Santa Margarita y tiene locuciones esta santa del Señor, muchísimas, ¿no? Desde antes de ser monja, pero hay un momento que en medio de esas locuciones y de esa relación extraordinaria que ella tiene con el Señor, hay un momento que el Señor le revela su corazón, ¿no? Y tiene las apariciones del corazón de Jesús, ¿no? Hasta que llegamos a la gran revelación que queremos ahora celebrar su jubileo, ¿no? En el 2025, el jubileo de la gran revelación, ¿no? Y el Señor le dice esto, ¿no? Que se le aparece porque se ha enfriado la caridad en el mundo, ¿no? Entonces uno podría entenderlo, claro, pues se ha enfriado, ¿no? La vida cristiana en general, ¿no? Desde hacía 2 siglos, ¿no? Pero la Iglesia siempre ha encontrado como 2 movimientos especiales que denotan este enfriamiento de la caridad. 2 cosas, ¿no? Normalmente siempre se cita la primera y menos la segunda, pero vamos a citar las 2, ¿no? La primera, el jansenismo, ¿vale? En ese momento en Francia, cuando Santa Margarita está en el convento, ¿qué es lo que hay en Francia religiosamente? Bueno, pues religiosamente en Francia hay un problema religioso muy grande porque hay muchos calvinistas, que en Francia se les llamaba hugonotes, eran protestantes que había en Francia, ¿no? Y no sé si os acordáis de cuando estudiábamos historia, pero seguramente no, porque es de Francia y nos interesa menos la historia de Francia, ¿no? Nos interesa más la de España, que en ese momento estábamos perdiendo todas las guerras en Europa, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento, en Francia, el rey se había hecho católico y había permitido que en algunos puntos de Francia, en algunos lugares, hubiera libertad religiosa para los protestantes. Uno de esos puntos era Paray-le-Monial. Justo Paray-le-Monial era un sitio donde los protestantes podían hacer apostolado. En otros sitios estaba prohibido para que hubiera paz religiosa, pero como en Paray-le-Monial había protestantes, pues ahí había libertad religiosa para ellos. Y tenían un colegio los protestantes. O sea, en Paray-le-Monial había un colegio de los protestantes. De manera que, por eso, los católicos de Paray-le-Monial pidieron a los jesuitas que vinieran para intentar contrarrestarlo, porque si no, todos los niños pues van a ir al colegio de los protestantes y se van a hacer protestantes, ¿no? Y una, por así decir, falsa reacción de la Iglesia en Francia a los protestantes fue el movimiento de los jansenistas, que no vamos a enrollarnos mucho hablando de los jansenistas, porque si no, pues estamos aquí hasta mañana, ¿no? Pero los jansenistas eran
en principio eran católicos, ¿vale? O sea, Jansenio era un obispo belga que era católico, que murió católico y que en vida nadie le condenó, pero que después de su muerte se condenaron algunas proposiciones suyas, algunos puntos teológicos que estaban mal, ¿no? Y que sin embargo, pues sus discípulos perduraron en Francia muchísimo. No sé si se puede decir que todavía perdura el jansenismo o la actitud jansenista, supongo que un poco así como camuflada, pero hasta el siglo XIX, desde luego, era muy frecuente en la Iglesia en Francia. ¿Cuál era esta actitud de los jansenistas? Para que la entendamos, intentando resumirla un poco, ¿vale? Claro, si los protestantes decían que el hombre está corrompido y que ya no puede agradar nunca a Dios, ¿no? ¿Os acordáis que Lutero decía esto, ¿no? Lutero decía que el hombre es pecador y que ya no puede agradar nunca a Dios. Y Lutero entiende que la misericordia de Dios consiste en que Dios, como Él es muy bueno, aunque nosotros somos muy malos, pero Él nos perdona aunque sigamos siendo pecadores. Entonces tú le pides perdón, sigue siendo pecador, sigue siendo malo, pero Dios, como le has pedido perdón, te perdona. Tú sigues siendo malo, ¿vale? Tú sigues siendo, por ejemplo, mentiroso. Tú vas a seguir mintiendo, pero eres humilde y le pides perdón. Entonces tú le pides perdón, Él te perdona, tú sigues mintiendo, ¿vale? Pero bueno, como eres humilde, pues Dios te perdona y ya está. Para Lutero salvarse es eso, ¿vale? Entonces, en los jansenistas, digamos, se contagian un poco de esto y dicen que esto es lo malo de estar aquí grabándote la charla, ¿no? A la vez que ahí hablas, que te llaman por teléfono. Ahora no tengo que darle para que esto siga. No, se ha jorobado todo. Bueno, se graba en varias partes y ya está. Los jansenistas lo que decían es que tienen esta idea de que el hombre es muy pecador, ¿no? Y que, podríamos decir, el hombre es muy pecador y no es capaz de agradar a Dios, y tiene un largo y dificilísimo proceso de purificación antes de ser digno de acercarse a Dios. Entonces, para los jansenistas, así como Dios en realidad, ¿cómo mira Dios a su criatura? Pues Él ve que somos muy pequeños, muy limitados, ¿no? Él ya nos creó pequeños y limitados. O sea, que Dios, si hubiera querido otra cosa, nos hubiera creado ángeles, ¿no? Pero Él nos ha creado pequeños y le gusta como somos. Y a Él no le molesta nuestra pequeñez, no le molesta nuestra limitación. Él nos ha creado así y Él nos ama como somos, ¿no? Claro que no le gusta que seamos pecadores, pero Él goza viendo la pequeñez y la humildad de su criatura, ¿no? Pues para los jansenistas, Dios, los hombres le desagradamos profundamente, ¿no? Y tenemos que tener una purificación muy difícil que muy pocas personas pueden hacer para ser dignos de recibir el amor de Dios, ¿no? De manera que para los jansenistas, por ejemplo, por poner cosas prácticas, pues estaban muy en contra de la comunión frecuente. Les parecía que hacer que la gente comulgara con frecuencia era como algo parecido a un sacrilegio. La gente no está preparada para comulgar. La gente, bueno, pues que se preparen, pero no. Esto de que la gente comulgue con frecuencia no, porque son muy pecadores, porque tienen que purificarse mucho y alguien para merecer la comunión no solamente es que esté en gracia de Dios, sino que, claro, ellos ven pues todas las raíces de los pecados, el desorden interior y la gente no debería de comulgar con frecuencia, ¿no? Lo mismo pasa pues con la religiosidad popular, ¿no? Pues ven una procesión y les parece, bueno, sí, procesión. Bueno, en realidad aquí no hay amor a Dios. Aquí lo que hay es, bueno, pues les gusta figurar, les gusta salir, que les vean llevando al Cristo, que les vean llevando a la Virgen. Esto es folclore, ¿no? No entendamos las procesiones del siglo XVII como las del siglo XXI, ¿eh? En el siglo XXI hay gente que lleva las procesiones el Viernes Santo y luego se pone las botas de langostinos. En el siglo XVII esto no ocurría, ¿eh? O sea, esto no ocurría en el siglo XVII, pero lo decían también, igual que en el XXI, igual, ¿no? Pues eso, la procesión es una cosa muy, muy cutre, en vez de estar en contemplación están ahí dando vivas a la Virgen, ¿no? Eso a Dios no le agrada, ¿no? Ahí eso está muy manchado. Ellos como que ven todo lo humano como muy manchado. Tienen cierta parte de verdad, porque es verdad que necesitamos de purificación, pero sobre todo lo que la conclusión es
¿cuál es la mirada de Dios para con la criatura? Pues como de repugnancia, o sea, como de, ¿cómo están estos?, ¿no? Entonces, claro, es un movimiento religioso dentro de la Iglesia Católica, porque los protestantes estaban ya fuera de la Iglesia Católica, pero los jansenistas estaban dentro. Y había muchos sacerdotes de influencia jansenista que predicaban así, como que Dios está como enfadado con nosotros, ya puedes hacer penitencia porque estás desagradando a Dios, ¿no? Y este es como el primer, se suele decir siempre, y el magisterio de la Iglesia lo ha dicho mucho en las encíclicas, ¿no?, que este es uno de los motivos por los cuales el Señor le dice a Santa Margarita que se está entibiando la caridad, ¿no?, que los hombres se están alejando del amor de Dios, porque se creen que Dios no les quiere. Es un Dios, el que presenta el jansenismo, un Dios lejano, que parece que solo mira el pecado y la limitación de la criatura, en vez de ver pues, que Dios, aunque el hombre sea pecador, ¿no?, y aunque es verdad que tenemos el orgullo muy arraigado, y es verdad que salimos en la procesión y cual queremos que nos vean, y es verdad que, y aunque todo eso sea verdad, ya, pero también lo hace por amor a Dios. Y el Señor nos quiere tanto que cuando ve que hacemos un movimiento pues hacia Él, Él se alegra y le agrada y le gusta que lo hagamos. Y como nos quiere, Él no se fija principalmente en nuestro egoísmo o en nuestro orgullo, sino se fija sobre todo, pues, oye, qué bien que se quiere acercar a mí. Y cuando Dios ve un pecador que se va a confesar, no dice, bueno, en realidad lo hace porque le duele la conciencia y lo que busca realmente es sentirse bien. No, dice, jo, qué bien que viene a confesarse. Claro que hay otras cosas, y claro que el hombre es imperfecto, y claro que, por supuesto, que cuando nos vamos a confesar, pues nuestro arrepentimiento no es perfecto, claro, pero para eso se ha inventado el sacramento. Si nuestro arrepentimiento fuera perfecto, pues no haría falta sacramento, pero como es imperfecto, pues hay sacramento. Y a Dios le gusta que vayamos al sacramento, y a Dios le consuela que vayamos al sacramento, y a Dios le consuela que aunque seamos imperfectos, intentamos amarle imperfectamente, y eso le consuela. Pues los jansenistas subrayan justo lo contrario. Cuando Dios ve que tú te acercas y vas a confesarte con un arrepentimiento imperfecto, Dios dice, ¿dónde va este con este arrepentimiento imperfecto? La confesión no le ha servido para nada, que no se confiese. Total, así, para eso que no se confiese. Y para un jansenista, cuando ve a un cristiano sencillo, imperfecto, ¿vale?, normal y corriente, o sea, no un hombre súper santo, sino normal y corriente, que va a comulgar porque, yo qué sé, porque es domingo y quiere comulgar, ¿no?, pues piensa el jansenista, ¿dónde va este? Que es, fíjate, ¿no? Luego le chica a su mujer, ¿no? No puede comulgar, ¿no? Y Dios lo que nos quiere decir es todo lo contrario, que Él se alegra de cada vez que nos intentamos acercar a Él, de cada movimiento que hacemos hacia Él. Él se alegra y siente consuelo. Pero en Francia, pues estaban los protestantes por un lado, y dentro de los católicos, muchos católicos jansenistas. Entonces, la predicación que había muchas veces era esta. Pues un Dios enfadado, alejado de su criatura, como si Dios estuviera permanentemente tapando la nariz para acercarse a nosotros, ¿sabes? Olemos fatal y Dios se acerca a nosotros tapándose la nariz, ¿no? Y como se estaba como deformando la idea de Dios, ¿no?, y se estaba presentando un Dios alejado de la criatura, ¿qué hace el Señor? Pues se le aparece a Santa Margarita, le muestra el amor de su corazón, ¿y qué le pide? Pues justo lo contrario. ¿Qué le pide? Que comulguemos con frecuencia. Comunión reparadora. O sea, la gran petición del Señor del corazón de Jesús es la comunión. Me acabo de leer bueno, no me lo he terminado, me estoy leyendo un librito que estuve en Perú el mes pasado y me dieron un librito de uno que está en proceso de beatificación, que por cierto el padre Esteban le llegó la comunión antes de morir y creo que le grabó, hay que encontrarlo, creo que le grabó un testimonio que dio en la parroquia como 2 meses antes de morir. Y es un señor peruano, pues de la selva, que tiene una autobiografía escrita llena de patadas a la gramática, al vocabulario, o sea, un hombre que no, con muy poca cultura, ¿no?, que está en proceso de beatificación. Y que para él la clave de su vida fueron los 9 primeros viernes de mes. Y él, cuando en su autobiografía quiere explicar qué es esto de la devoción al corazón de Jesús, él dice, ¿la devoción al corazón de Jesús? Claro, porque para él ir a misa era un sacrificio muy grande, porque vivía en la selva perdidísimo, y para él ir a misa era perder 2 días, uno para ir, comulgar, y otro para volver, ¿no? Y en la autobiografía dice, cuando yo era joven, dormir en la selva no era como ahora. Bueno, ahora es bastante incómodo, ¿eh? No era como ahora, era muy peligroso, porque había muchas serpientes venenosas y muchas cosas, era peligroso, ¿no?
Y él dice, ¿qué es la devoción al corazón de Jesús? Dice él, entender que Jesús está deseando que comulguemos. Así lo resume él. Entender que está deseando que comulguemos, ¿no? Y él, los primeros viernes de mes, se hacía un día de ida y un día de vuelta, porque Jesús está deseando que comulguemos, ¿no? Dice, eso es la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y claro, entre los que había en la selva había mucha gente igual con la imagen en su casa, pero que no hacían el esfuerzo de los primeros viernes de mes. Él les decía, la devoción al corazón de Jesús es comulgar los primeros viernes de mes, ¿no? Él dice que toda su pastoral la basaba en 2 consejos. Los 9 primeros viernes de mes y casarse, ¿vale? Porque como todo el mundo vivía ahí en concubinato, decía, ¿quieres ir al cielo? Tienes que hacer 2 cosas, casarte y hacer los primeros viernes de mes, ¿no? Y un santo, ¿no? Una historia preciosa, ¿no? Bueno, pues lo principal que transmite el Señor de Santa Margarita, ¿qué es? Que comulguemos, y él ya sabe que somos imperfectos, pero quiere que comulguemos bien. Entonces, pues por supuesto, comulgar en gracia, claro, si comulgas en gracia, pues entonces estamos dando la razón a los jansenistas, ¿no? Pues que comulguemos bien, ¿no? Que comulguemos en gracia, que comulguemos con frecuencia. ¿Qué más pide? Reparación. Pero hombre, ¿cómo vamos a reparar nosotros los pecados? Si en realidad somos nosotros los pecadores, solo Cristo puede reparar. Ya, claro, sí, por supuesto, que nuestra reparación es súper imperfecta. Pero el Señor nos pide que nos unamos a Él y que tengamos ese deseo de reparación, que claro que va a ser imperfecto. Para eso se ha hecho hombre Él, porque si pudiéramos nosotros solos no se habría hecho hombre. Pero quiere que nos unamos a Él y quiere que tengamos una actitud de reparación, ¿no? También Santa Margarita, bueno, entonces esta es como la principal diferencia, ¿vale? Los jansenistas presentan un Dios muy grande, pero alejado de la criatura, que siente cierta repugnancia por la criatura, ¿no? Y el corazón de Jesús a Santa Margarita se le muestra deseando la respuesta al amor de su criatura, deseando que comulguemos, deseando que nos consagremos a Él, deseando que hagamos actos de reparación, ¿no? Y actos de reparación no dice, di a los grandes místicos de los monasterios que comulguen en actitud reparadora, sino di a los cristianos que comulguen en actitud reparadora, ¿no? En aquella época muchos cristianos comulgaban una vez al año. Y el Señor está pidiendo, al menos, que se comulguen los primeros viernes de mes. O sea, está pidiendo mucho. No era nada frecuente que los cristianos comulgaran una vez al mes. Las religiosas, pues igual sí, pero los cristianos normales no, ¿no? Bueno, pues esto es el primer movimiento, digamos, por los cuales el Señor puede quejarse que había un enfriamiento en la caridad, ¿no? El jansenismo. Muchas veces se ha querido como reducir esta providencialidad de las apariciones de Paray Lemonial al jansenismo, como si el único problema que hubiera en el mundo en ese momento era el jansenismo, ¿no? Claro, el Señor también le dice a Santa Margarita, bueno, ya no sé si le dice el Señor a Santa Margarita o le dice a Santa Margarita en una carta de parte del Señor, ¿no? Pero no dice solamente eso, no dice solamente que se ha enfriado la caridad, sino también dice que se han multiplicado los pecados en la tierra. Dice, ¿no? Entonces, es una idea un poco diferente. Se han multiplicado los pecados en la tierra y por eso pido reparación. Entonces, los jansenistas hacían muchos pecados, ¿no? Eran más difíciles de ver, ¿no? Ya es la famosa frase que seguro que habéis oído de las monjas jansenistas, ¿no? Que decían que eran castas como ángeles, pero soberbias como demonios. Era la típica frase que se usa para hablar del jansenismo. O sea, que pecadores eran también, ¿no? De soberbia, sobre todo, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando pues supongo que petarían psicológicamente y harían luego cualquier cosa, ¿no? Pero es que es una espiritualidad muy para volverse loco, la de los jansenistas, ¿no? Pero cuando el Señor dice esto de que se han multiplicado los pecados en la tierra, ¿a qué se refiere, no? Bueno, pues es un enfriamiento de la caridad mucho más hondo que el del jansenismo. Bueno, por cierto, como estoy aquí con esto aquí escrito, sobre el jansenismo, decir también que los primeros opositores al culto al corazón de Jesús históricamente fueron los jansenistas, ¿no? El primer documento del magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús es precisamente una condena a un sínodo que hicieron los jansenistas. Había un obispo en Italia que era jansenista, en una diócesis que se llama Pistoia, ¿no? Y ahí convocó un sínodo y el Papa condenó los errores de ese sínodo, y ahí son las primeras afirmaciones directas sobre el culto al corazón de Jesús, porque los de ese sínodo decían, ¿no?, que el culto cordícola, como le llamaban, ¿no? Cordícola, es una palabra que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Pero viene del sínodo de Pistoia, ¿no? Pues que había como, bueno, que era como carnal, que desviaba a las personas de la verdadera contemplación, etcétera, etcétera.
Y las primeras afirmaciones del magisterio de la Iglesia a favor del corazón de Jesús son ahí, en el sínodo, la condena al sínodo de Pistoia, ¿no? Bueno, como digo, hay otro factor, yo diría que todavía más importante en esa época, que produce enfriamiento de la caridad y multiplicación de los pecados, ¿no? Mientras Santa Margarita está recibiendo las revelaciones del corazón de Jesús, que son entre 1670 y 1675, pues justo corresponde con un periodo en la historia, pues, en la historia universal, ¿no? En la historia del pensamiento, muy importante, un momento decisivo. Es el momento, en el año 1670, por ejemplo, pues escribe Spinoza su tratado, ¿no? El Tractatus de Spinoza, ¿no? Y 7 años después, la Ética de Spinoza, ¿no? ¿Qué más cosas hay por aquí, ¿no? La famosa carta de Pierre Bayle, que es como una carta que es como el inicio del ateísmo, ¿no? Es de 1680, ¿no? Esta es la época en la que se formula por primera vez una filosofía atea. Exactamente no es atea, no es que digan Dios no existe, sino que Spinoza dice Dios es la naturaleza, ¿no? Y otros filósofos de la época, pues como Locke, formulan el deísmo, ¿no? ¿Qué es lo que son estas filosofías? Porque el jansenismo más o menos, o sea, siempre hay restos de jansenismo, porque siempre hay resto de todo, ¿no? Porque en la historia, pues siempre hay restos de todo, ¿no? Pero lo que hoy hay en el mundo, ¿qué es? Jansenismo. O sea, tú sales a la calle y ¿qué te encuentras? Gente que te dice que el mundo está muy mal porque deberíamos de ser más estrictos con los sacramentos. Pues hombre, te lo encuentras. Siempre hay curas un poco locos que te encuentras con esto, ¿no? El problema es que debemos ser más estrictos y no bautizar a la gente. Siempre hay gente siempre hay algún cura te puedes encontrar con esto, ¿no? Porque los curas somos bichos raros, ¿no? Pero tú sales a la calle y no te encuentras eso. Tú sales a la calle y te encuentras otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues lo que nació a partir de las filosofías que justo se estaban escribiendo en ese momento. O sea, este es el momento en el que estaba escribiendo Locke, en el que estaba escribiendo Spinoza, en el que estaba escribiendo Bayle, justo ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que decían estas filosofías? Bueno, pues algunas eran en la práctica eran ateas. Unas eran panteístas y otros eran deístas. ¿Qué significa el deísmo? El deísmo significa creer que Dios hizo el mundo, pero lo hizo perfecto y el mundo funciona sin Dios. Y Dios no interviene en el mundo. De manera que toda pretensión de que Dios intervenga en el mundo es como superstición. De manera que lo que fueron formulando poco a poco estos filósofos a partir de este momento y después en la Ilustración, la religión debe de reducirse a algo natural, a una ética natural. Entonces lo que empezaban a decir en la Ilustración era, la religión es buena, decían, bueno, es buena si sirve para que la gente viva una ética natural. O sea, en el fondo, a ver, rezar no vale para nada, a Dios no le llega nuestra oración, ¿vale? Pero bueno, si eso sirve luego para que la gente haga propósitos de ser buenos, sí, ¿vale? Mientras la gente sea inculta y no sea filósofa, les puede servir. Pero lo bueno sería que la gente se olvidara de la religión poco a poco, ¿no? Y empezarán, pues, a tener los pies en la tierra, ¿no? Y a vivir éticamente bien y a construir un mundo bueno, pero que no solamente es que no hace falta pensar en Dios, es que pensar en Dios nos distrae. Pensar en que hay un cielo nos distrae. Es más, esto poco a poco va a ir evolucionando y van a acabar diciendo, el problema de la humanidad es que estamos pensando en Dios. Entonces cada vez lo van a afirmar con más fuerza y van a decir, el problema es ese, el problema justo es la religión. El día que el hombre se olvide de una vez de la religión, entonces sacará pues toda la fuerza que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Y construiremos un mundo perfecto. Pero el impedimento para eso precisamente es la religión. Bueno, la raíz de estos errores filosóficos, la raíz está en pensar, que es justo lo que dicen estos primeros filósofos, que Dios creó un mundo, por así decir, perfecto, que funciona muy bien, y Él está muy lejos. Lo creó y se fue. Y ya no hay modo de relacionarse con Él, ni falta que hace, ¿vale? Lo creó y se fue. Es decir, esto sí que es
concebir a Dios alejado de la criatura, mucho más que los jansenistas, mucho más radicalmente. Por eso, aunque la actitud de los jansenistas y de los ilustrados parece como opuesta, porque los jansenistas son súper religiosos, están todo el día haciendo penitencia, ¿vale? Todo el día, ¿no? Las monjas jansenistas todo el día rezando y haciendo mucha penitencia, ayunando muchísimo, siendo súper exigentes, ¿no? Y no te dejan que bautices a tu hijo sin un montón de condiciones, ¿no? Y solo puedes comulgar si te has preparado muy bien, parecen muy religiosos. Sin embargo, hay un punto en el que coinciden con nosotros, ¿vale? Y es que presentan un Dios muy alejado de los hombres. Un Dios que en el fondo no ama a los hombres, ¿no? Entonces, este es el punto común y por eso, en la práctica, en el siglo XVIII, va a haber una alianza, ¿no? O sea, objetivamente, o sea, van a ser amigos, ¿no? Los jansenistas y los ilustrados. Y va a haber como una mezcla, y se van a mezclar. O sea, esto va a ser muy curioso, pero porque son actitudes aparentemente muy opuestas, ¿no? El humanismo con el antihumanismo, pero se van a aliar y van a ser amigos, ¿no? Porque tienen este punto común y este enemigo común, ¿no? Que es la idea de Dios, ¿no? Que nos da la revelación de Cristo, ¿no? De un Dios que se hace hombre, que no le repugnamos, ¿no? Que se acerca lo más que puede a nosotros, que nos ama con corazón de hombre, que se queda en la Eucaristía, que quiere que le comulguemos todos los días, si es posible, ¿no? Que quiere que estemos cerca de él, ¿no? Bueno, tengo aquí la batallita de Versalles, que no sé si contarla un poco, ¿no? Cuento un poco así de prensa rosa del siglo XVIII, sí, un poquito, ¿no? Así, aquí las señoras quieren saber un poco qué decía el Lola, ¿no? Y Vanity Fair en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII, bueno, sabéis que Santa Margarita, bueno, el Señor le pidió a Santa Margarita, bueno, una misión especial. Además, educó a su hijo, el futuro rey de Francia, le educó muy católico y muy devoto del corazón de Jesús, ¿no? Los ministros del rey, viendo que la reina era muy devota, ¿no? Además se usaba mucho esta palabra, era el partido devoto, ¿no? Se usaba porque digamos, el maestro espiritual de Francia era San Francisco de Sales, que tenía su libro Introducción a la vida devota, entonces era el partido devoto, se le llamaba así, ¿no? Y como la reina era del partido devoto, ¿no? Pues todos los ministros ilustrados del rey hicieron un esfuerzo enorme para que el rey cometiera adulterio. O sea, era como objetivo que el rey cometa adulterio. O sea, tenemos que conseguir separar al rey de su mujer, ¿no? Estuvieron durante años ahí, ¿no? Presionándole para ver si cometía adulterio. Le presentaban a una, a otra. Al principio el rey se resistía, siempre decía, no, es que la reina es más guapa, decía, ¿no? Bueno, en fin. Dijeron, no te preocupes, que eso es cuestión de tiempo, ¿no? Esto es cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, entonces fueron consiguiendo, ¿no? Fueron consiguiendo pues que el rey tuviera pues un amante, luego otra, ¿no? Y las 4 primeras fueron hermanas, ¿no? Entre ellas. Hubo un momento en el que llegó a tener a 2 a la vez que eran hermanas entre ellas, ¿no? Bueno, pues cuando lo consiguieron, bueno, la reina evidentemente pues quedó como apartada, ¿no? de la vida de la corte, ¿no? Porque ya era público y notorio el adulterio, ¿no? Y nada, su hijo, el futuro rey, el delfín de Francia, se llama Delfín al príncipe de Asturias, ¿vale? En Francia se llama el delfín, ¿vale? Porque no es por el animal, es porque hay una región que se llama el delfinado, ¿vale? Entonces es por eso, ¿vale? Es como el príncipe de Asturias, pues el del delfinado, ¿vale? El delfín de Francia, ¿no? Pues era muy devoto del corazón de Jesús, construyó una capilla al corazón de Jesús en Versalles, ¿vale? O sea, mientras estaba el rey en Versalles ahí con sus concubinas, hizo una capilla al corazón de Jesús, el príncipe, ¿no? Y además entró en el Consejo de Estado, entró como en el Consejo de Ministros, por así decirlo, en el Parlamento de la época, que no había Parlamento, ¿no? Entró y pidió que se prohibiera seguir publicando la enciclopedia, que era la obra de la Ilustración, ¿no? Entonces, bueno, todos los ministros dicen, pues este tío ¿qué es? Este es un retrógrado, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, había una fortísima oposición entre el Partido Ilustrado y los católicos, que además, personalmente, eran los que habían recibido la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, en esta época en Francia, a finales del siglo XVIII, empieza a unirse muy fuertemente el culto al corazón de Jesús con la resistencia a estas ideas filosóficas. O sea, justo se empieza como a identificar, ¿no? Si cogéis muchos libros de historia del culto al corazón de Jesús,
suelen poner este momento de unión entre el culto al corazón de Jesús y podríamos decir la ideología antirrevolucionaria, lo suelen poner en la guerra de la Vendée, o sea, en la guerra de la Revolución Francesa, ¿vale? Lo suelen poner ahí. Y lo suelen poner como, bueno, es un momento en el que, por desgracia, ¿no?, se vinculó demasiado el culto al corazón de Jesús con una ideología política y tal, y contrarrevolucionaria, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? Bueno, primero que no fue en la guerra de la Vendée, primero que fue en el mismo Palacio de Versalles, ¿no?, que el hijo del rey era un anti-ilustrado, ¿no?, y era un devoto del corazón de Jesús, ¿no? El tema es que la pena fue que el hijo del rey se murió, entonces no llegó a rey, ¿no? Y cuando se murió, los ministros del rey dijeron, cojamos a su hijo que es un bebé, ¿no?, y eduquémosle nosotros, no vaya a ser que nos salga como el padre, ¿no? Entonces ya educaron a Luis XVI ya un poco más a su aire, ¿no? Y ya no salió como su padre, Luis XVI, ¿no? Bueno, ya fue en Versalles cuando se unió, ¿no? Y la cuestión es, claro que sería un error y sería una lástima reducir el culto al corazón de Jesús solamente a estar contra la Ilustración. Por supuesto que eso sería reducir el culto al corazón de Jesús. ¿Qué es el culto al corazón de Jesús? La bandera de los que están contra la Ilustración o contra la Revolución Francesa. Hombre, claro que eso sería reducirlo. El culto al corazón de Jesús es mucho más que eso, ¿no? Pero, claro, si estamos hablando de ideologías anticristianas, filosóficas, políticas, cuyo primer movimiento político inmediato fue la Revolución Francesa, que produjo, no sé, no tengo la cifra, pero cientos de mártires o miles de mártires, pero cientos canonizados, ¿no? Hubo una persecución explícita a la Iglesia. Hombre, ¿qué quieres que hagan? No digo los devotos del corazón de Jesús, sino en general, cualquier cristiano, pues están en contra. Cuando son ideologías que después, conforme la Iglesia las fue como comprendiendo en el siglo XIX, las fue explícitamente condenando, pues ¿qué quieres que hagan los cristianos? Pues están en contra. El culto al corazón de Jesús no es simplemente la bandera de estar en contra de eso. Cualquier cristiano tiene que estar en contra de eso, ¿no? Simplemente, casualmente o providencialmente, los devotos del corazón de Jesús fueron como los que se dieron cuenta desde el principio que este era un gran problema. Y desde el principio los devotos del corazón de Jesús, en concreto el Delfín de Francia, se opuso a estas ideologías desde el principio. De manera que cuando en la Revolución Francesa los ejércitos de la República Francesa, que querían llevar la libertad a Francia a punta de espada y el que no la quisiera les mataban, ¿no? Un sano concepto de libertad, ¿no?, heredero de estas filosofías que negaban la libertad del hombre, por cierto, ¿no? Pues los que resistían a eso iban en la solapa con el corazón de Jesús, con el detente, que es el origen del detente, ¿no? Pero, bueno, lógico, porque como estaba entrando el culto al corazón de Jesús, ¿no? Y podemos decir que el culto al corazón de Jesús ya después, en el siglo siguiente, en el siglo XIX, se reflexionó mucho sobre esto, ¿no? Y no es que el culto al corazón de Jesús no es que sea simplemente como la bandera de la antirrevolución, sino que más bien es el culto al corazón de Jesús quiere, en un momento de especial dificultad, de gran dificultad para los cristianos, de dificultad máxima como nunca la ha habido, porque nunca en la historia hemos visto lo que estamos viendo ahora. Nunca hemos visto que la fe cristiana se pierda. O sea, nunca. Al principio no éramos... dicen, no, estamos con la época del Imperio Romano. No, en la época del Imperio Romano todo el mundo era pagano. Y la gente se iba convirtiendo, poco a poco, ¿no? Ahora es al revés. Todo el mundo era cristiano y la gente va perdiendo la fe. Esto es muy misterioso porque la fuerza de la fe, ¿en qué está? En la fuerza de la verdad. Como es verdad, la gente conforme se va enterando se va convirtiendo, es lo que ha pasado siempre. Pues en el Imperio Romano, como esto es verdad, como la gracia de Dios acompaña a la verdad, pues en el Imperio Romano la gente lo iba conociendo y se iba convirtiendo. Llegaban los europeos a América y la gente se iba convirtiendo. Llegaban a Asia y se iban convirtiendo, ¿no? Como llegaron a Asia y África en el siglo XIX y ya los propios europeos no se lo creían, pues arraigó con menos fuerza, claro, ¿no? Pero esto es lo normal. Lo raro, lo rarísimo, es lo contrario. ¿Por qué sucede lo contrario? Porque hay unas ideologías terribles y estamos en la mayor crisis espiritual de la historia de la humanidad. O sea, no sé qué harían los prehistóricos, no sé qué pecados harían, pero no hay ningún pecado más grave que este. Conocer la verdad de Dios y rechazarla habiéndola conocido. Cualquier pecado que se te ocurra no va a ser más grave que este. No, es que adoraban a los demonios, ya, pero es que no conocían a Dios. O sea, lo más grave que puede suceder es que conoces a Dios y dices, pues no le quiero, fuera.
Bueno, pues en medio de esta crisis espiritual, que sin parangón en la historia, ¿para qué se pone el culto al corazón de Jesús? Precisamente para ayudar a que los cristianos tengan la actitud adecuada en medio de esta crisis. Y por eso no todos los tiempos son iguales. Y por eso el devoto del corazón de Jesús no simplemente es, bueno, pues vamos a volver a lo de antes. No solo es eso, sino que el devoto del corazón de Jesús, el corazón de Jesús quiere transmitir una visión de la historia. Por eso la solución no simplemente es volvamos a lo de antes, sino es miremos al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús nos quiere enseñar de una manera renovada lo que es la reparación. Porque lo que el corazón de Jesús quiere transmitir a los cristianos de nuestra época es actitud de reparación. En un momento en el que la humanidad puede hacerse una analogía, que estamos en el momento de la crucifixión, en el que la humanidad rechaza a Cristo, como los judíos que eran creyentes de un modo paralelo. Los judíos que eran creyentes en el Dios verdadero, el Viernes Santo, dijeron crucifícalo y renunciaron al Dios verdadero y dijeron no tenemos más rey que el César. Que les oye cualquier profeta del Antiguo Testamento y los acuchilla a todos los sumos sacerdotes en ese momento. Decir no tenemos más rey que el César. O sea, ojo a lo que dijeron los judíos en ese momento, ¿eh? Bueno, pues algo similar, mucho más grave, porque es un Dios que se ha revelado plenamente, es lo que estamos haciendo los cristianos en nuestra época, ¿vale? ¿Y cuál es la actitud? Los que todavía no han caído, ¿qué es lo que Dios quiere ponerles en el corazón? Lo que tuvo San Pedro. Aunque todos te nieguen, Señor, yo no te negaré. No. Cogemos la espada y le cortamos la oreja a Malco. No. Yo le seguiré al Señor a donde quiera que vaya. Yo voy a casa del sumo sacerdote y le acabo negando. No. Lo que el Señor quiere infundirnos a través del culto al corazón de Jesús es la reparación. ¿Y la reparación para qué sirve? Para estar como María al pie de la cruz, como San Juan, el que reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena, el que le acompañó durante la pasión, el que estuvo al pie de la cruz, el que vio el corazón traspasado. Y el Señor a los cristianos de esta época de crisis sin igual en toda la historia, a través del culto al corazón de Jesús, quiere que nos consagremos a su corazón, es decir, que nos dediquemos en exclusiva ¿a qué? A la reparación, a estar al pie de la cruz sufriendo con Él, acompañándole, ¿no? Ayudando a que no se disperse el rebaño, como hacía María. ¿María qué hizo? Pues en la medida de lo posible, las que estaban con ella, que no se dispersaran. Y se dispersaron todos, menos las santas mujeres. ¿Por qué? Porque eran los que estaban con María. Entonces María ayudó a que María Magdalena, a que María la de Cleofás, a que la otra, que no sé qué, ¿no? Pues que estuvieran ahí, ¿no? San Juan, que se le había acercado, entonces ella ayuda a que se mantengan al pie de la cruz. Y el culto al corazón de Jesús es, en un momento extraordinario de crisis en la historia, nos quiere ayudar a eso. A través de la comunión frecuente nos quiere revelar primero la cercanía del amor de Dios para con los hombres, que Dios, aunque nos vea imperfectos, aunque nos vea pecadores, no se aleja de nosotros, sino al contrario, responde con misericordia al alejamiento de la humanidad. Y la humanidad en un momento de máximo pecado podría pensar, buah, pues claro, Dios tiene que estar enfadísimo con nosotros, ¿no? Si en el siglo XVII comulgamos una vez al año, pues ahora que, vamos, el Papa igual puede comulgar una vez al año, vamos, aquí nadie puede comulgar nunca, ¿no? Pues al contrario, el Señor quiere mostrarse más cerca que nunca de los hombres. Y más que nunca les quiere mostrar su misericordia. Y a los cristianos les quiere educar en la actitud de reparación, ¿no? Es decir, de sintonizar con la actitud redentora de Cristo, ¿no? Que tengamos interiormente la misma actitud redentora de Cristo. Por eso, cada vez que hacemos el ofrecimiento de obras, decimos, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Y esta es la esencia del culto al corazón de Jesús, que en medio de la pasión de la Iglesia, en medio de la traición de la humanidad a Cristo, nos quiere infundir esta actitud redentora y esta actitud de reparación. Y por eso, aunque el culto al corazón de Jesús ha estado siempre presente en la historia desde el siglo I, siempre los cristianos han mirado el corazón traspasado de Cristo en la cruz, sobre todo ahora, que es el momento en la historia de mayor crisis, sobre todo ahora, el Señor se revela con especial fuerza para ahora, para este momento de apostasía, para enseñar a los cristianos a permanecer al pie de la cruz,
para, como María, desde el pie de la cruz, pues a los pocos que podamos, porque la masa de la humanidad va en otra dirección, pues congregarles, ¿no?, alrededor de la cruz de Cristo, ¿no?, para que recibamos pues el influjo de la redención, ¿no?, y para que colaboremos con la obra de la redención, ¿no? Y este es el fruto, pues, que, si os fijáis, ha producido el culto al corazón de Jesús en la historia. ¿Qué es lo que ha producido? Pues ha producido santos, ¿no?, que han sabido reparar, principalmente, ¿no? Entonces, en nuestra época, la Madre Teresa de Calcuta, pues, ¿qué es lo que se encuentra? Pues las heridas de la humanidad que está sufriendo por culpa del pecado, porque la humanidad sufre por culpa del pecado, porque a la India fuimos los europeos, ¿no? Y luego que hemos traído, que les hemos llevado, ha sido miseria, ¿no? Pues ella va a la India, ¿no? Y ahí, ¿qué hace? Con actitud de reparación, lo que hicisteis con estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces ella va a reparar las heridas de Jesús en los pobres de la India. Y esto es lo que ha inspirado siempre el culto al corazón de Jesús. Cualquier santo, no sé, San Manuel González, todos los santos, los devotos del corazón de Jesús, lo que les ha salido es esto. Algunos son más contemplativos, como Santa Margarita en su convento, entonces es más contemplativo, pero en cuanto salen, lo que les sale es esta actitud de reparación, ¿no?, de unión con la pasión del Señor y de reparación, ¿no? Por tanto, resumiendo y terminando, ¿no?, el culto al corazón de Jesús es algo que ha estado siempre en la Iglesia, pero el Señor ha querido revelarse con especial fuerza en los tiempos modernos, porque hay un enfriamiento de la caridad, ¿de acuerdo? El jansenismo se nos muestra un Dios lejano, pero sobre todo hay un enfriamiento de la caridad tremendo y decisivo, con la pérdida de la fe, ¿no?, con unas ideologías que han hecho perder la fe a la cristiandad, ¿no?, y que han producido persecuciones a la Iglesia, y un momento de enorme sufrimiento para la Iglesia y para el Señor. El culto al corazón de Jesús nos quiere mostrar a la humanidad un Dios más misericordioso que nunca, más cercano que nunca, deseando levantar a la humanidad caída, y quiere suscitar en los cristianos una actitud igualmente de misericordia y de reparación ante los pecados del mundo. Así que ya está.